Buen día, mi nombre es Matías Chuchuy. Bueno, vamos a comenzar con el caso. Tenemos un paciente de 57 años, sin mucho antecedente, tiene una hipertrofia prostática benigna. Consulta por acolia, ictericia y coluria. Estaba en un regular a buen estado general, presentaba ictericia de piel y mucosas, se encontraba febril. El abdomen era blando, no doloroso, no se palpaba visceromegalias. Tenía un laboratorio inicial con 6.700 blancos, el recto de la rutina normal y un hepatograma con una FAL de 270, una transaminasa de 50 y 160 y una bilis total y directa de 10 y 9. Para completar estudios en guardia se solicita una ecografía donde se evidencia estos hallazgos: hígado graso, la vesícula se encontraba de paredes finas con múltiple litiasis y barro biliar. Tenía una vía biliar de calibre de 0,9, un poco dilatada, y el páncreas no se podía evidenciar. Acá tenemos unas imágenes. No sé si pueden ver bien. Se ve lo que es el hígado, la vía biliar. Y el páncreas. Con estos hallazgos hice el laboratorio, se decide internación con diagnóstico de ictericia fría. El paciente se encuentra en regular a buen estado, hemodinámicamente estable, sin dolor. Ante estos hallazgos, Sí, ¿cómo continuaría? Sí, lo primero que pediría, a ver, los glóbulos rojos, en algún estaba el hematocrito, no me fijé o no lo grabé, pero No lo puse, pero eran normales. eran normales, pero es importante ponerlo porque también este tipo de las patologías en general de colestasis se asocian mucho a una disminución de la hemoglobina y del hematocrito, pero estamos ante la presencia de un paciente que tiene 57 años con microlitiasis vesicular, con una vía biliar ligeramente dilatada y con una ecografía donde no ve cálculos y no se detecta ninguna otra patología. Le pediríamos tal vez una colangioresonancia ante la presunción de que podemos estar con una patología no visualizada por ese método y acercarnos un poco más al diagnóstico. El acolangio, ¿sí? Podemos ver que vemos la vía. Acá tenemos la colangioresonancia donde se ve la vía biliar dilatada, ¿sí? Podemos evidenciar una masa más o menos de 22 milímetros, casi de 2 centímetros por 2 centímetros, en cabeza y proceso enzimado del páncreas. Ante estos hallazgos en la colangioreso, doctor Fiorini. Sí, te escucho perfectamente bien. Da la impresión de ver la imagen esa cefálica, ¿no es cierto? Sí. Que sí, cefálica, exacto, de páncreas. Bueno, le pediría una tomografía. ¿Cuánto tenía de bilirrubina? Y discúlpenme porque no lo llegué a anotar. Los valores eran 10, ¿no es cierto? Exacto. Sí, total 10. Bueno, sí, en principio le pediría una tomografía computada para ver si puedo encontrar algún tipo, pensando que esta imagen es dominante, y poder tener algún tipo de manifestaciones secundarias en otros órganos, o ganglios, o hígado, etcétera. Doctora Añorina, ¿algo para agregar? Sí, mira, seguiría con las imágenes de menor a mayor y pensando en una icondoscopía. Nosotros, ante la buena evolución del paciente, el buen estado general,
realizamos una interconsulta, lo evaluamos junto a los servicios de gastroenterología, procedimos a hacer una RCP para resolver el cuadro agudo, donde acá se hizo una esfínterotomía y colocación de stent. En cuanto a la evolución, presentó un dolor atípico después del procedimiento con una amilasa normal, se manejó con analgesia, se encontraba con buena evolución, toleraba dieta y se dio el alta al tercer día. Bueno, sí. Acá en al alta empezamos lo que fue a estudiarlo un poco más, solicitamos una tomografía con contraste, tórax, abdomen y los marcadores. Tiene un CA19-9 normal y una tomografía donde podíamos evidenciar la masa a nivel cefálica, ahí se ve el stent. Nuevamente el stent, se ve la vena porta. ¿Se ven bien las imágenes? Sí. Y acá que toma contacto con la vena más o menos un 25% aproximadamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque Sí. me conecté tarde. ¿Cuál fue la indicación de la ICP y el drenaje radial biliar? Porque esa parte me quedó colgada. Porque vos ya tenías un diagnóstico de una masa de cabeza de páncreas y después le hicieron la ICP con el drenaje radial biliar. ¿Por qué se le hicieron a la invasión de la vía biliar? Eso no lo entendí. Para resolver el cuadro agudo, o sea, sacarlo del cuadro de la ictericia y poder estudiarlo y programar con estudios completos algún tipo de procedimiento mayor. ¿Cuánto lleva? Julián, buen día, ¿cómo te va? Consideramos que un paciente que tiene una ictericia por más de 10 de bilirrubina, preferimos no hacer un contraste iodado ni metálico como el gadoliño, por lo tanto, preferimos drenar la vía biliar para luego hacer un contraste para proteger al riñón. En segundo lugar, nos da la posibilidad de programar en mejor momento la duodenopancreatectomía que estamos ya pensando hacer. Claro, porque hacerla rápido para evitar, por la colestasis, ¿no? Para evitar apurarse y por no drenarlo, operarlo rápido. Y igualmente hay un trabajo prospectivo hace poco tiempo, en donde creo que era holandés, en donde las complicaciones infecciosas son mayores en los pacientes no drenados. Por lo tanto, un poco con Miguel nos inclinamos a la idea de drenar los pacientes antes de la cirugía. No sé si respondo tu pregunta, Julián. ¿Y cuánto había? Porque yo creo que, me parece, ¿no? Y también hay trabajo publicado, de que si vos tenés pensado hacer una ADPC, lo mejor es tratar de no drenarlo si te da el paciente. Por supuesto, este paciente tenía algunas características para drenarlo. Lo ideal es no invadirlo endoscópicamente y drenar la vía biliar, porque si vos ya vas a pensar en la ADPC, los trabajos también dicen que la ADPC sin drenar la vía biliar tiene una mejor evolución. Sí, en realidad no está muy claro, porque las complicaciones infecciosas existen post-CPRE, por contaminación, y también existen por colestasis y crecimiento bacteriano en la bilis. Por lo tanto, no se ponen de acuerdo los trabajos, uno a favor de uno y de otro. Creo que sí contemporiza a nosotros el tiempo, el momento de la cirugía, de la duodenopancreatectomía. Nosotros no pensamos operar en los próximos 7-10 días, por lo tanto, es prudente hacer el drenaje. Sobre todo por eso. Y para evitar una falla renal, agregar una falla renal. Doctor Pierini, ¿algún comentario al respecto? Ustedes drenan a los pacientes antes, acá surge una discusión con Julián, que estamos de acuerdo
Hay grupos que drenan los pacientes incluso por vía percutánea y no endoscópica, y otros que prefieren no drenarlo. ¿Ustedes cuál es su conducta? Sí, está muy bien porque esta es una discusión habitual y existe porque no hay ninguna conducta firme que pueda establecer lo mejor. Lo cierto que en general con 15 miligramos por decilitro es el límite que uno en general tolera al paciente para llevarlo a una cirugía. Si uno debe saber que se tiene que esperar, se lo drena. Cuando se sabe perfectamente el diagnóstico que se va a operar, el diagnóstico preciso. Yo creo que nosotros hacemos mucho drenaje y porque en general los pacientes que operamos están con muy elevado índice de bilirrubina, pero yo soy uno de los que sostiene que el estén en la vía biliar también en estos casos de neoplasia y de mucho tiempo de estenosis puede favorecer una infección un poco más peligrosa después en el postoperatorio con todo lo que implica. No hay que dejar que la bilirrubina ascienda, hay que tratar de operarlo dentro de este tipo de regímenes como ustedes bien lo dijeron y es importante tenerlo al paciente si se puede bajo que no pase estos valores porque realmente sí puede ser muy complicado. O sea que estamos más o menos en lo que se está diciendo y me parece muy bien que se den lugar a las dos posturas. Continuamos entonces. Bien. Se decide cirugía, se programa la cirugía, una pancreatomía cefálica. Iniciamos el laparoscópico. Perdón. Quiero volver atrás un poquitito porque Julián lo comentó en voz baja, no se entendió bien, pero un método de estudio que él sugirió fue una ecoendoscopía. Nosotros no lo pensamos en este paciente. Bueno, vuelvo atrás porque me parece que hubiese sido oportuno quizás, pero bueno, no quería dejarlo pasar. No sé, Julián, si era esa tu inquietud de la ecoendoscopía. ¿Me permitís que sí. La ecoendoscopía realmente es muy oportuna si uno la tiene porque no solo nos va a permitir tener una idea de lo que vamos a operar con más precisión, la vena porta, evidentemente tenemos acá se vio muy bien en las imágenes, sabemos de que hay que ir preparado una cirugía importante, pero también nos da la vecindad de ganglios adenopatías que pueden estar comprometidas o un poco más ayudarnos a la estadificación. Si uno lo tiene es un buen complemento para antes de la cirugía realizarla. ¿Y quién es que lleva el mate tan bien? Lo voy a contratar. ¿Quién? Espectacular, mira la yerba. No sé qué pasa. Comentarles que... Un segundo que ya seguimos, No sé qué pasó. Hay mucha experiencia en la parte de ecoendoscopía que nos soluciona imágenes a veces dudosas y para evaluar un poquitito esta metodología diagnóstica previo a la cirugía. Hugo. Sí, buenos días. No solamente comentarle la importancia de la ecoendoscopía en estos tumores, generalmente la región ampular o periampulares, donde la verdad que es muy importante, ha cambiado un poco lo que es la terapéutica a realizar en cada uno de ellos, nos caracteriza los tumores, nos permite estadificar, como dijo bien el doctor, a ver si tiene adenopatías regionales, la invasión vascular del eje esplenoportal.
y también si uno dispone de ecoendoscopía con contraste hasta diferenciar algunos tipos de tumores más raros, por ejemplo, descartar un tumor neuroendocrino en vez de un adenocarcinoma de páncreas, y fundamentalmente determinar la invasión. Otra cuestión que nos aporta la ecoendoscopía es la punción biopsia, que ante la duda nos permite tener histología y de acuerdo a eso tomar la conducta. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias Hugo por la aporte. Una consulta, el contraste para ecografía, por lo que tengo entendido, no está habilitado todavía. No se escuchó bien. No hay contraste en la ecoendoscopía, no. Algo pasó. Corta para eso. Terminé la pregunta, así que... Sí. Perdón, me preguntaban si tenemos contraste para la ecoendoscopía. ¿Eso es? No tenemos, pero sí aportaría tal vez un poco más de lo que se dijo. Para los diagnósticos diferenciales, sobre todo. Sí. Sí, porque vascular. Sí, algo así, porque tuvimos un problema con la placa. No sabes, ¿cómo es nueva la...? Decidimos cirugía. En la cirugía se hace primero inicialmente la laparoscopía, se hizo una ecolab donde no donde no se evalúa hígado y no presenta particularidades. Procedemos con bañero de Koller. Se realiza convertir la cirugía con incisión subcostal derecha ampliada, se secciona estómago sin conservación del píloro, se secciona el páncreas y se seca vena porta y mesentérica superior, que no se evidencia invasión. Sección de vía biliar y colecistectomía, se realiza la extracción de trace y la primera sesión. En cuanto a la reconstrucción, hicimos una doble asa de Roots, con un pancreato de ayuno anastomosis, hepático de ayuno, y la gastroentero anastomosis lateral, con entero y la yeyunotomía. Acá te puede apreciar un poco de lo que es la cirugía en la parte abierta. Sí. La cirugía, la parte inicial laparoscópica fue estatificadora. No sé el cursor, ¿no? No, tenés que, te dejo comentar. En cuanto a la evolución, presentó un postoperatorio inmediato en unidad de cuidado intensivo, con bomba de noradrenalina, fentanilo, bupivacaína. Presentamos un laboratorio inicial con 7.600 blancos, un hepatograma con leve mejoría, con 200 de fosfatasa alcalina, transaminasa de 250 y 190, y la bilirrubina total y directa de 8,4 y 8,3. Una PCR de proteína C reactiva de 4, y se inició tratamiento de antibióticos. Al 9º día se encuentra con clara mejoría, donde pasa a sala común. Se inicia en el día 5, empieza con dieta enteral y parenteral el 8º día. Se retiran drenajes y se da el alta al día 20 postoperatorio. Bien, con los resultados de la patología se presenta un páncreas con inflamación crónica y fibrosis marcada, donde evaluamos y nos quedamos con un diagnóstico de un
un pseudotumor con un paciente con una pancreatitis crónica. ¿Alguna opinión, Hospital Iturraspe? Para un poquito ilustrar el caso, lo que me llama la atención, 9 días en terapia sin ningún tipo de complicación y 20 días para darlo de alta. Que es llamativo porque en general no es tanto el tiempo, a ver si pasó algo en ese intervalo. Segundo, si le hacen yeyunostomía de nutrición de rutina o se la hacen de acuerdo al tipo de paciente en condiciones que tiene, que es importante por la magnitud de esa cirugía. Y tercero, después si quieren discutimos el diagnóstico. Evidentemente que la biopsia podría haber dado otra conducta. Teniendo la biopsia por una ecoendoscopía, podríamos haber tomado otro tipo de conducta, me da la impresión, ya conociendo la biopsia final. Sí, inicialmente no tuvo, en menos días estuvo en la unidad de cuidado intensivo, no con una clara mejoría del cuadro, no tenía una buena evolución en cuanto al postoperatorio inmediato. Había cursado con episodios de descompensación hemodinámica, algunos parámetros inflamatorios estaban elevados, se decide iniciar con tratamiento antibiótico. En ese caso, con fibracilina tazobactam. ¿Comentar si hubo fístula, conexiones o algo de eso? Porque eso debe ser lo que está quedando. Sí, no, después en cuanto a la evolución, el mal manejo inicial, se realizó controles con tomografía. En la tomografía no se evidenciaban conexiones ni fístulas, eran todos cambios inflamatorios acorde al postoperatorio. Hubiéramos necesitado repasar un poco las imágenes que se mostraron, como para tomar la decisión. Es decir, que la colangio-virsografía, a ver qué nos decía el virsum, y un poco más de la masa que se veía, que uno no puede, pensando muy estrictamente en un adenocarcinoma, y a veces estas cosas se suelen dar y muy frecuentemente. Y hoy las imágenes nos ayudan mucho a interpretar otras patologías, como puede ser esto. Es raro también una pancreatitis crónica aislada, por supuesto que puede darse, pero en general tienen otra característica. Sí, ahí están volviendo a las imágenes, Tucho. Una pregunta sobre todo a Hugo, que hace ecoendoscopía. ¿Qué rendimiento observan ustedes a la función citodiagnóstica en el caso de lesiones periampulares? ¿Y cuán creíbles son? Porque nos ha pasado tener pacientes con funciones no ecoendoscópicas anteriormente percutáneas y tener negativos, 2, 3, a la tercera o cuarta recién obtener material suficiente. ¿Cuál es el rendimiento de ustedes, Hugo? Sí, mira, actualmente disponemos de agujas que hacen biopsia, es decir, hoy en día en Argentina, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. De dos tipos de agujas que hacen biopsia, tipo Trucut, y eso nos permite tener buenas muestras. El patólogo en sala es fundamental para determinar si la muestra es suficiente y de acuerdo a eso determinar la histología. Aparte de eso, la ecoendoscopía tiene muy bajo riesgo en la función biopsia y con muy bajo riesgo de diseminación, por lo tanto la punción es mandatoria en estos casos. Bien, te agradezco. Un poco respondiendo a la pregunta del doctor Pierini de los días que estuvo en terapia intensiva, y acá me acuerdo un poco el consejo de Julián de por qué drenarlo antes. El paciente hizo una inestabilidad hemodinámica atribuida probablemente a un cuadro infeccioso.
De hecho, al segundo día se rotó antibiótico, pipertazo, mejoró al cuarto día. Y bueno, y coincidió un poco con el fin de semana, un paciente que tenía muy poca posibilidad de que lo cuiden en las salas y que decidimos dejarlo unos días más. Pero sí hizo un cuadro infeccioso, probablemente secundario a la infección biliar, más o menos agregado a algo endoscópico. Respondiendo un poco al cuestionamiento de Julián de por qué la endoscopía, el drenaje endoscópico. ¿Puedo hablar? ¿Escuchar? Te escucho por el celular. Sí, Julián, te escucho. Como primera medida, cualquiera de nosotros que hubiera tenido esa plaza con un paciente de ictericia lo hubiera operado, bueno, es así, lo que pasa es que dio este resultado. Pero volviendo al asunto de drenar a unos pacientes, el problema que tenemos la mayoría es que recibimos los pacientes después de mucho tiempo de evolución y no nos queda otra alternativa que drenar. Pues yo creo que el concepto es tratar de recibir y operar a los enfermos antes de que llegue al estado de que no tenga vuelta para drenarlo. Indiscutiblemente yo creo que si un paciente vos lo llevas al quirófano sin drenarlo, con todas las condiciones, tiene que andar mejor que siendo drenado, que esté también un paciente. Eso está demostrado, es así. El problema es que la mayoría, como te pasa a vos, como pasa con otras cosas, la mayoría de los pacientes que recibimos ya están muy evolucionados y la única posibilidad es drenarlos. Pero yo creo que el concepto o la idea que tenemos que mandar es tratar de llevar al quirófano a estos pacientes antes de que crucen ese límite que debe ser drenado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende el concepto? Sí, se entiende perfecto, Julián. No sé si en Santa Fe lo escucharon al doctor Angiolini o no. No, pero me gustaría que me lo resuma. Sí, él propone o sugiere, que me parece, nosotros estamos un poco también a favor, de que cuando el paciente puede ser operado, por más que tenga 10, 12 bilirrubina, en poco tiempo conviene hacerlo antes de drenaje. Lo que pasa es que muchos pacientes llegan con varios días de evolución de la ictericia, más signos supuestamente de infección, entonces uno los drena en la mayoría de los casos, o para contemporizar la operación, que a veces no es fácil organizar una duodenopancreatectomía en 2 o 3 días. Pero resumiéndolo, me parece que si podemos operar los pacientes sin drenaje previo, nos ahorramos unos cuantos problemas infecciosos, me parece. Eso es lo que transmitió Angiolini y comparto también. ¿Usted, Tucho? Totalmente de acuerdo. Totalmente, mientras los valores no sean extremos y que pongan en problema al hígado y al riñón, yo creo que ni hablar. Siempre que se toque menos es mejor. Está muy interesante porque de estas opiniones surgen a veces conductas de jerarquía. Yo lo que quiero, antes de pasar a la revisión bibliográfica, que ya la estoy viendo, es discutir un poco, ya conociendo el diagnóstico final, si ustedes hubieran hecho lo mismo ante un pseudotumor y una pancreatitis crónica, y preguntarle a Angiolini también si hubiera hecho lo mismo una duodenopancreatectomía ante la presunción de que esto no sea un adenocarcinoma. Acá le doy la palabra a Miguel, que está al lado mío y quiere hablar. Hola, buenos días Ángel, buenos días Angiolini. Quería hacer un comentario en realidad con respecto a la cirugía, digamos, d'Amblay. La cirugía d'Amblay me suena que sería fácil en Europa. Los pacientes de alguna manera se aceptan bastante bien, digamos, las propuestas médicas. Los pacientes no hay que discutir con las otras sociales. Acá en nuestro país, pensar que intentar organizar todo rápidamente termina siendo hacer las cosas apurado, lamentablemente. Yo entiendo, digamos, el razonamiento de la cirugía sin drenaje, la ventaja de la cirugía sin drenaje, pero digamos, en la realidad, llevar a un paciente sin poder haber hablado bien, sin terminar de estudiarlo adecuadamente, porque yo con una bilirrubina de 10, yo no sé si me animo a hacerle primero contraste endovenoso para definir bien y después operarlo y mandarle otro insulto, digamos, al riñón también bastante importante. Me parece que en teoría está bien y en la práctica no está tan bien. No es tan fácil, Las obras sociales generalmente rezongan bastante y dan bastantes vueltas y de pronto por ahí
nos hacen esperar igual, digamos, la decisión. Me parece que en teoría es bueno y en la práctica no es tan practicable. Eso por un lado. Y después por el tema de la pancreatitis crónica, IMOP planteó que le da bastante rédito. Es cierto que ahora en vez de punciones citológicas hacen biopsias, y las biopsias nos ha pasado, tenemos algún caso en este momento de pancreatitis autoinmune que se hizo la biopsia y da pancreatitis. El tema es, digamos, en el caso que menciono de pancreatitis autoinmune, la imagen es bastante clara. En este caso especial, la imagen es de un tumor. Yo no sé, Nino, con qué tranquilidad, y eso te pregunto a vos, Ángel, que tenés mucha experiencia, si vos con una imagen redondeada, porque la imagen de la pancreatitis autoinmune es en chorizo, esta imagen es redondeada como un tumor. Yo no sé si uno se quedaría tranquilo, digamos, transmitiendo al paciente que no tiene nada, porque la verdad una pancreatitis en nuestro país, no en los países del norte, que es una enfermedad prácticamente evolutiva y de mal pronóstico, digamos, porque hace sufrir al paciente en una forma indecible. En nuestro país es una enfermedad indolente, la pancreatitis crónica en general, excepto el aislado paciente alcohólico inveterado. En la mayor parte de los pacientes que uno ve no son alcohólicos de verdad, digamos, pueden dejar el alcohol de un día para el otro, en cuanto uno se lo indica. De manera que no, me parece que yo, si supiera que es una pancreatitis, no le haría, eso por un lado, y por otro lado, sí, que es lo que hicimos en este caso de pancreatitis autoinmune que comento, sí creo que también tendríamos que incorporar el concepto, que lo hicimos en este paciente, le hicimos la biopsia ecoendoscópica, pero también le hicimos un PET, y el PET, a pesar de que a veces la inflamación da un poquito de captación, en este caso mostró que el páncreas no captaba y nos quedamos más tranquilos con el diagnóstico. Me interesa tu opinión, sobre todo con respecto a esto último, Ángel, del tema de ¿qué te parece el PET en el diagnóstico de estas masas pancreáticas? Bueno, en general en los procesos como inflamatorios puede captar en general son pocas unidades en respecto a otra patología neurológica. En el páncreas por sí no es un estudio muy definidor de patología el PET-CT, pero colabora, por supuesto, pero no es muy definidor como es para otro tipo de tumores. Yo creo que la adquisición diagnóstica que has hecho ha sido muy perfecta y por eso estamos acá y estamos compartiendo un caso muy interesante, donde la masa era de jerarquía, era central o cefálica, pero era de importancia. Y uno realmente para una pancreatitis crónica esperaba un páncreas de distintas características, como bien lo has dicho, y que no lo veíamos, ni remotamente estaba en el diagnóstico diferencial la pancreatitis crónica autoinmune. Pero sí, yo creo que tal vez no hubiéramos pedido el PET, pero sí le hubiéramos hecho la biopsia ecoendoscópica ante la duda, pero la imagen ha sido muy concluyente de pensar que se trataba de la patología más frecuente pancreática, pero eso nos sirve sobre todo para saber que el diagnóstico definitivo muchas veces no está basado en las imágenes también. Las imágenes te tienen que corroborar todo lo que se pueda llegar a hacer para tener certeza diagnóstica, que eso es elemental para estos casos donde sabemos que la cirugía es muy grande, que llevan a comorbilidades que no se ha mejorado en la historia, muy poco, y si bien la mortalidad es muy baja, pero las comorbilidades son muy serias y uno tiene que buscar siempre un justificativo. El CA19-9 era normal para esa formación, el Virsum no lo vimos alterado, uno sabe que
que en general este tipo de formación tendría que tener alguna expresión wilsoniana o de canalículos secundarios y terciarios pancreáticos que no se veían. Y bueno, todo eso da lugar a, ahora, conociendo y queriendo analizar más específicamente cada paso, nos da lugar a hacer un desarrollo más integral de lo que muy bien lo expresaron. Pero no estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y que yo creo que es muy probable que hubiéramos hecho lo mismo. Bien, muchas gracias. Bueno, continuamos con la revisión bibliográfica. En este caso vamos a hablar un poco de pancreatitis crónica. Sí, como sabemos, la inflamación, una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas con fibrosis del parénquima y pérdida del tejido funcional, llevando así la insuficiencia exócrina y endocrina de la glándula. La inflamación, a pesar de que la inflamación persiste o progresa, la inflamación persiste o progresa a pesar de que se hace el estímulo. Se puede clasificar en alcohólicas, que son la mayoría, el 65%, y no alcohólicas, entre ellas tenemos tallas tropicales, hereditarias, hipercalcémicas, autoinmunes e idiopáticas. O de acuerdo a la clasificación de Edenman-Whitcomb, el IGAR-O es tóxico-metabólicas, idiopáticas, genéticas, autoinmunes, recurrencia de pancreatitis aguda y las obstructivas. En cuanto a la clínica, el antecedente ya de una pancreatitis aguda puede evolucionar a un 10% de una pancreatitis crónica. Los síntomas son insidiosos o leves, en casos muy sintomáticos refleja una pancreatitis crónica importante. Se diferencian dos grupos, los dolorosos y no dolorosos. En cuanto a los no dolorosos, por lo general consulta por otra patología. Y en cuanto a lo originado por la glándula, son el dolor típico, ¿sí? Con irradiación al dorso, la pérdida de peso, ketoatorrea, y puede debutar con diabetes. Y originados por órganos vecinos, en cuanto tenemos la ictericia, esclerosis duodenal, hipertensión portal o hemorragia digestiva alta, si presenta trombosis esplénica. En cuanto a las complicaciones, tenemos los pseudoquistes, que se pueden formar por retención, que es lo más frecuente, que se produce por hipertensión intracarnicular. Tiene recubrimiento epitelial, puede ser por necrosis, en caso de brote de pancreatitis aguda con apertura de canalículos pancreáticos, y de ruptura canalicular por hipertensión. Otra complicación es la ictericia, que también puede debutar como síntoma, con la obstrucción duodenal, la hipertensión portal segmentaria, reflejada con las varices y hemorragia digestiva alta, úlcera péptica, cirrosis, ascitis y cáncer de páncreas. En cuanto al diagnóstico, un poco de lo que hablamos, el laboratorio en sí, las imágenes con un par radiográfico, una ecografía, nos puede orientar y nos puede definir bien lo que sería una tomografía o una colangioreso. En cuanto al tratamiento, el factor principal sería eliminar lo tóxico, el alcohol o la noxa, dieta, el tratamiento del dolor mediante analgésicos, en casos muy puntuales, enzimas pancreáticas y la protección gástrica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, más que nada las indicaciones en cuanto tenga un dolor rebelde que no responda al tratamiento médico. Si presenta un Wilson dilatado, podemos hacer una derivación digestiva o mediante complicaciones locales como pseudoquistes, estenosis de la vía biliar o duodenal, trombosis esplénica, o en los casos de cáncer de páncreas. Las operaciones resectivas se realizan en caso de sospecha de cáncer, que presente dolor sin dilatación de Wilson,
que las lesiones sean localizadas, o estenosis de la vía biliar, o Wilson terminal, o los euroquistes. En sí, el tratamiento quirúrgico tiene como fundamento eliminar el tejido fibrótico. Bien, acá en cuanto a la bibliografía, hay un artículo de Corea donde evalúa donde habla de los predictores de enfermedad maligna en pacientes con masas pancreáticas con punción y aspiración mediante ecoendoscopía. Es un estudio retrospectivo del Hospital Nacional Universitario de Chunglong. Desde mayo del 2013 hasta el mayo del 2015 se analizaron 99 pacientes, de los cuales se incluyeron todos los que tenían masa sólida pancreática, fueron 97, y se excluyeron 2 en los cuales uno presentaba un tumor neuroendocrino y el otro metástasis. Se analizaron variables, edad, sexo, síntomas, lo que predominaba era el dolor, la ictericia, pérdida de peso y fiebre. Hábitos, el alcohol y el tabaco principalmente, y a todos al ingreso presentaban un laboratorio con función hepática, glucemia, marcador tumoral C19-9 y tomografía. Se interpretó la citología como resultados inadecuados, negativos, atípicos, sospechosos y malignos. De los 99 pacientes, se puede evidenciar que 74 tuvieron positividad para adenocarcinoma. Sospechosos de malignidad fueron 7, de los cuales confirmaron 5 de esos 7 y 2 eran pseudotumor. Fueron 5 casos de atípicos. De esos 5, 3 se confirmó malignidad y 2 pseudotumor. Y de los que dieron negativo fueron 10 y la mitad, o sea, 5 fueron malignos y 5 pseudotumor. Este cuadro muestra la comparación en los pacientes también, o sea, relacionados con pancreatitis crónica, de los cuales presentaron del total 97 pacientes, 84 no se asociaba a pancreatitis crónica y 13 sí. Tiene una mediana de edad de 67 años, predominio masculino. Los síntomas principales, se destacó el dolor abdominal y del hábito, el alcohol estaba mucho más relacionado a los pacientes que tenían pancreatitis crónica. Hubo un total de 88 pacientes con diagnóstico maligno y 9 pacientes pseudotumor. Como conclusión, la precisión diagnóstica de las masas pancreáticas en contexto de pancreatitis crónica fue baja, y cuando la punción bajo ecoendoscopía revelaba datos no concluyentes en la historia de consumo de alcohol, pancreatitis o niveles séricos de fosfatasa elevados, eran útiles para realizar un diagnóstico final. Eso es todo. ¿Alguna opinión? ¿Algo para agregar, doctor Pierini? Y yo quisiera expresarle la experiencia de nuestro equipo con los stent pancreáticos. Doctor Imhoff. Sí, viendo un poco ya como concluye el Ateneo, en realidad la endoscopía y la ecoendoscopía en esta patología ha adquirido una importancia muy importante, es muy importante y es la vedette casi para el diagnóstico diferencial de esta patología, y la endoscopía en sí también para el tratamiento. Veo que mucho no se nombró en el repaso, pero acá fundamentalmente en nuestro servicio somos cirujanos los que hacemos endoscopía, y eso
probablemente hace que en los Ateneos y todo tenemos a la endoscopía como una opción fundamental en pacientes que tienen pancreatitis crónica con mucho dolor. El dolor muchas veces es provocado por la hipertensión ductal y el abordaje del Wirsung con colocación de stent en el Wirsung alivia mucho a estos pacientes. Y otra opción que tenemos, porque a veces también es por la misma fibrosis que afecta al plexo solar, es la alcoholización o la neurolisis del plexo solar por vía ecoendoscópica, tanto en tumores como en pancreatitis crónica refractaria al tratamiento médico por el dolor. En nuestra experiencia tenemos tratado 15 pacientes con pancreatitis crónica, de los cuales hemos hecho wilsontomía, extracción de cálculo y colocación de stent. Fundamentalmente la gran mayoría tenían estenosis a nivel de la cabeza o del cuello pancreático y con una evolución muy buena. Aproximadamente de esos 15 pacientes tratados, solo 2 pacientes requirieron cirugía de puesto por el episodios de dolor reiterados. Así que eso era para contarle un poco y recalcarle, en realidad vuelvo a insistir en la importancia de la endoscopía hoy para el cirujano fundamentalmente digestivo, y si bien ustedes tienen un servicio con el doctor Laborda ahí que es excelente, yo creo que la formación del cirujano en endoscopía actualmente es fundamental. Muchas gracias. Muy claro, Hugo. Muchas gracias por tu aporte. Y a propósito de eso, dos preguntas. Los stents pancreáticos, ¿cuánto tiempo se lo dejas colocado o lo necesitas cambiarlo cada tanto? Y la segunda pregunta en relación a la alcoholización del plexo que haces por vía endoscópica. Si tuviste incidencia o casos en los cuales se agravó la diarrea que puede tener el paciente por la misma insuficiencia pancreática exócrina. Sí, muy buena pregunta, Enrique. Lo que hace al stent, el stent que utilizamos habitualmente son de 5 French, a veces hemos utilizado de 7 French, porque estos pacientes tienen estenosis a veces que son muy críticas, que requieren una ligera dilatación con un balón de dilatación biliar. Habitualmente lo dejamos 6 meses, a los 6 meses habitualmente lo recambiamos, pero tenemos varios casos que han quedado con el stent mucho más tiempo, porque el paciente a veces un poco se pierde y con muy buena evolución clínica muchas veces no vienen. Con respecto a la diarrea, sí es el efecto indeseable más frecuente que se tiene cuando uno hace una neurolisis del plexo celíaco, y la verdad que no tuvimos nuestra experiencia, que no es muy importante, es más sobre todo en cáncer de páncreas más que en pancreatitis crónica, no hemos tenido casos de diarrea importantes severas. Perfecto, muy claro. Bueno, creo que, no sé si alguien en la sala acá tiene alguna pregunta. Miguel, Fernanda. Miguel, acá Miguel quiere hacer una pregunta. Quería hacer, muy buena tu presentación, Hugo, muy buena el acceso a la papila y la descompresión del páncreas. Nosotros en eso vamos un poco lento, digamos, y observando los resultados. Tenemos varios pacientes con páncreas divisum y pancreatitis recurrente, uno de ellos con pancreatitis crónica, pero sin muchas imágenes. Es muy interesante cómo se presentan las pancreatitis crónicas, digamos, en nuestro grupo etario y social de pacientes, porque nosotros no tenemos, digamos, pancreatitis crónica alcohólica de borracho perdido, no tenemos, prácticamente no tenemos. La pancreatitis alcohólica que tenemos nosotros es una pancreatitis que, como ya comentaba, una vez que le informamos al paciente que es por el alcohol, inmediatamente deja de tomar sin ningún conflicto de nada, y lo cual nos muestra una cosa interesante,
que hay que tener en cuenta, que a veces el paciente que hace pancreatitis crónica no es que toma 5 litros de whisky, a veces con una ingesta no importante, pero continuada, que muchas veces que no llega al litro de vino, son pacientes que tienen de alguna manera alguna predisposición a desarrollar la pancreatitis crónica. Esos son los pacientes que nosotros vemos, no tanto los pacientes de alcoholismo inveterado. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero me imagino que por el iturraspe debe ser más de alcohólicos, digamos, que son los que nosotros no vemos. Tal vez sea porque vos evaluás la pinta nuestra. La pinta nuestra tiende más al alcohol, al tinto, ¿no es cierto, Miguel querido? Pero sí, la mayoría es por el producto del alcohol. Bueno, tuvimos oportunidad de probar la pinta de usted y tiene poco alcohol, es muy rica. Bueno, quiero saludar a todos los que participaron, agradecerles y invitarlos al próximo Ateneo. Si tienen algún caso interesante, bienvenido será. Y bueno, nos vemos pronto, yo no, pero acá está Miguel, Alfredo, ansiosos por ir a Santa Fe en poco tiempo. Gracias, Lucho, gracias a todo el equipo. Gracias, Julián. Muchas gracias.